Hola familia, bienvenidos y buenas noches. Por fin ya llegó el jueves y estamos aquí celebrando el Satoshi Space número 14. El día de hoy de verdad tenemos unos invitados que van a estar súper interesantes poder escuchar y conocer la historia de ellos. Vamos a ver la historia de un país que de alguna manera se ha empezado a relacionar con Bitcoin y ha cambiado la vida de muchísimas personas. Son gente que tiene mucho tiempo trabajando en el ecosistema y creo que el día de hoy va a ser una conversación muy interesante. Yo siempre le digo a ustedes que cada vez que traemos gente a la comunidad, nosotros tratamos de que sean personas que estén realmente aportando a Bitcoin directamente y a todo el ecosistema. Entonces, yo estoy muy contento de que ellos me hayan aceptado la invitación. Ya se había pautado hace unos meses, porque ustedes saben que nosotros nos buqueamos por como casi 4 meses hacia adelante, porque invitamos a toda la comunidad y según me aceptaban la invitación, lo íbamos agendando y cuando vinimos a ver teníamos 2 meses de space programado. Por eso se tardó mucho, pero están aquí ya agendados de hace mucho tiempo y creo que el día de hoy va a ser súper interesante. Recuerden chicos que es súper mega importante compartir este contenido en todas las redes sociales para que más personas puedan llegar a ver lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Según ustedes vayan entrando, pueden mandar mensajes para que hagan preguntas. Si son nuevos en la comunidad, nos cuentan desde qué país nos están viendo y también siempre vamos a estar aquí a la disposición para tratar de resolver todas las dudas que ustedes tengan en la medida de que nuestros invitados nos lo permitan. Entonces chicos, sin más preámbulos, ya sabemos que estamos en el número 14 del Space y se lo vamos a dedicar específicamente a Cuba Bitcoin. Yo sé que la mayoría de la gente que va a ver este Space, que es de la comunidad, tiene que haber escuchado este nombre definitivamente o noten Bitcoin. ¿Por qué? Porque es una comunidad que está creando mucho impacto. O sea, son gente que tiene mucha atracción, están en todas las reuniones, están en el Discord, están en Telegram, están en X, o sea, están absolutamente en todos los lados. Y como yo siempre digo que los bitcoiners no somos tantos, cada vez que tenemos una conversación con un bitcoiner sale el nombre de uno de ellos, que ustedes van a ver quién es ahora. Y realmente yo estoy muy agradecido de que me hayan aceptado la invitación. Entonces, siempre supremamente importante, chicos, es que de la manera que nosotros le agradecemos a las personas que vienen aquí a la comunidad, es apoyando el contenido que están haciendo. Y como nosotros estamos directamente en esta plataforma, aquí en X, aquí tienen la cuenta directamente de Cuba Bitcoin. Para quienes nos van a estar escuchando a través del Spotify, se escribe Cuba underscore o rayita abajo BTC con un arroba adelante. Aquí ustedes van a poder encontrar la cuenta de Cuba y ahí van a poder seguirlo y ver lo que están haciendo estos increíbles creadores. Entonces, ¿quiénes van a estar como invitados? Bueno, una de las personas que va a estar aquí con nosotros es Forte. Cuando yo digo el nombre de Forte me río porque si yo menciono Cuba, definitivamente todo el mundo asumió que iba a estar Forte, porque Forte es una persona que está dejando una marca, está dejando un legado en Bitcoin. Yo realmente, en la primera vez que hablé con él, he hablado con él en varias ocasiones, fue muy inspirador para mí ver lo que estaban haciendo, de la manera que lo estaban haciendo, el desempeño que estaban teniendo y sobre todo que ellos están tratando de hacer esto de una manera desinteresada en el sentido de que es simple y llanamente adopción y educación. Entonces, todo lo que yo he visto de los contenidos que hacen es súper educativo, tienen una comunidad que está muy necesitada, por decirlo de alguna manera, y Bitcoin, ustedes saben, señores, que es una herramienta de liberación. Entonces, nosotros, por lo menos, que vivimos en República Dominicana, vemos Bitcoin como una oportunidad, pero mayormente como una oportunidad de inversión, que tú vienes aquí, tú puedes invertir algo y quizás más para adelante, tú aprovechas que un halving, una subida de precio. Pero Bitcoin, señores, es una herramienta que libera países completamente. Entonces, lo que ellos están haciendo es muy inspirador porque esto viene de abajo. Entonces, según ustedes vayan entendiendo el contexto de lo que vamos a ver hoy, ustedes se van a dar cuenta y de qué manera está cambiando la vida de personas. Entonces, este señor Forte, quien lleva la voz cantante en esta comunidad, y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros. También va a estar con nosotros Katria, que va junto de la mano de Forte, trabajan juntos y definitivamente también está dejando su marca en lo que es este ecosistema. Yo tuve la oportunidad de escucharla hablar, no recuerdo, hace como unas semanas, estaban hablando de algo que se llama Monstruo, si no me equivoco, y me gustó mucho lo que estaban hablando. Le invitaron a un space y yo dije, wow, realmente también tiene mucho conocimiento y me gustó mucho también el tipo de contenido que hacen. Vamos entonces, chicos, no les dije la cuenta de Forte antes que se me olvide. Recuerden también darle follow a la cuenta. La cuenta se escribe Forte como fuerza 11 Cuba. Forte 11 Cuba. De esa manera usted va a encontrar la cuenta de él.
en la plataforma de X para quienes nos van a escuchar en el Spotify. Y la cuenta de Catria se escribe @Catria_ con una A al final. Entonces ya yo trato de siempre hacer el preámbulo lo más corto que pueda, pero a veces me emociono hablando. Voy a compartir pantalla con los chicos para entonces empezar con esta historia que se va a desarrollar el día de hoy. Y chicos, si están listos, me hacen un pulgarcito hacia arriba. Por ahí tenemos a Forte y aquí está Katria. Yo me voy a poner aquí abajo. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Primero, muchísimas gracias, Tokio, por darnos voz en este space. Nosotros estamos muy contentos por estar acá y contarte, bueno, contarte a ti y a los demás sobre Cuba. Un poquito nervioso al inicio, un poco, ya después vamos liberando tensiones, pero ahí vamos. No, Antes de empezar, primero quiero agradecer a todo el equipo y a toda la comunidad de Cuba Bitcoin, y a todas las personas que nos están viendo desde la isla. O sea, no puedo dejar de mencionar realmente a todo el equipo, no solamente Forte y Catria. Hay muchas personas detrás y muchas personas que con su sacrificio, su tiempo y su empeño, pues poco a poco están construyendo Bitcoin en Cuba. No puedo dejar de mencionar a Vitalion, que está desde Santo Espíritu, que también estaba invitado a este space y por las condiciones tan duras que hay en Cuba, de apagones de más de 20 horas, de internet de menos de un megabyte, pues no pudo estar hoy con nosotros. Tampoco puedo dejar de mencionar a Yuri, que está creando una comunidad muy bonita, también una economía circular, que es la isla BTC, que tampoco pudo estar con nosotros justamente por la velocidad de conexión. Simplemente era imposible, no podía estar en el espacio, no podía hablar prácticamente, y quién sabe si nos puede estar viendo ahora. Y bueno, y también a otras personas como Jack Alfonso, Joan, Quemadera, Chainizo, y bueno, a tantos más que nos ayudan y nos apoyan en el día a día. tremendo hermano. Muchas gracias a ti de verdad, como dije cuando usted no estaba en la escena todavía, a ustedes por aceptarme la invitación y de verdad para mí es un honor tenerte aquí el día de hoy. Hola Katria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, después Todo de esta bien. introducción que dio Forte, me queda a mí poco que decir porque Forte habla demasiado bien, así que muchísimas gracias por invitarnos esta noche y en el transcurso del space iremos hablando de cómo ha sido esta historia de Cuba Bitcoin y todas estas personas importantísimas para Cuba Bitcoin, cómo se han ido vinculando poco a poco y cómo hemos llegado a donde estamos ahora y cómo continuaremos. Así que mil gracias a ti y a toda la audiencia de hoy. Tremendo, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Chicos, definitivamente yo siempre digo que las personas que traemos aquí a la comunidad son extremadamente conocidos dentro del ecosistema. Sin embargo, como nosotros estamos creando adopción de Bitcoin, todos los días se suman nuevos adeptos. Entonces, me encantaría conocer quién es Forte y quién es Catria antes de empezar con más preguntas del ecosistema. Sí, cualquiera de los puede empezar hablándome un poquito de su historia y cómo ustedes llegaron a Bitcoin. Bueno, me tomo la palabra y la historia, pues, por allá por el 2017, pues, como tal, no en Bitcoin, sino en cripto, por mera curiosidad y por una manera de buscar una fuente de ingreso extra. En aquel momento estaba de estudiante universitario y las condiciones eran bastante complicadas. Y entonces, bueno, simplemente por ahí empezó un camino de shitcoiner donde pues probé muchísimas cosas, perdí también dinero y también a la par aprendí muchísimo. Probé trading, NFT, shitcoin, exchange centralizado, probé de todo. Eh, También como todo novato, pues con muchísimas malas prácticas de seguridad, que después, pues bueno, eso te da pie a decir, bueno, mira, aprendí, tal vez no de la mejor manera, no creo que en aquel entonces hubiera, por ejemplo, una comunidad de Bitcoin, al menos en Cuba, que te pudiera llevar de la mano, que pudieras aprender o pudieras entender realmente el maximalismo, tristemente en las redes, y yo creo que son muy buenos estos espacios a mi consideración, porque en las redes hay mucho ruido y a veces cuando uno está empezando, pues te cuesta entender qué es ruido, qué realmente te está aportando y qué realmente, pues bueno, es un casino, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, por ahí pues empecé chocando, aprendiendo, perdiendo y bueno, y poco a poco, pues bueno, llegó un momento que no sé, Catria, me topé con Catria me enseñó a explicar, fue la que me dio la píldora naranja, ella estaba No. escuchando Luna y bueno, Catria me dijo, mira,
tienes que venir para acá, tienes que estudiar, vamos a estudiar esto y bueno, y a partir de ahí pues yo creo que poco a poco nos fuimos haciendo Bitcoiner, entendiendo lo que era el maximalismo y entendiendo por qué Bitcoin y cuál era la diferencia principal de Bitcoin contra otro tipo de activos. Entonces bueno, a partir de ahí yo creo que esos fueron los inicios. Tremendo. Creo que es de esa manera que tú llegaste a Bitcoin y cómo llegamos la mayoría, saltando de diferentes cosas y buscando quizá alguna oportunidad. Pero sí me he dado cuenta que mientras más uno conoce y más uno estudia, más claro uno ve la cosa en Bitcoin. Es decir, que me siento completamente identificado con lo que tú dices y nosotros también hemos pasado por un montón de cosas, pero al final del día uno se pone que only Bitcoin. Sí. Katria, entonces tú fuiste que le hiciste el onboarding a Forte. Cuéntame esa Sí, experiencia. sí. Más o menos, yo empecé parecido a Forte, finales del 2017, principios del 18, en cosas de cripto, nada que ver con Bitcoin, puro shitcoin, no tenía ni idea qué cosa era Bitcoin, lo escuchaba, pero las pocas personas que conocía dentro de Cuba, que el internet había acabado de empezar prácticamente, bueno, de eso podemos hablar un poquito con más detalle después, pero a partir de 2018 es que se empezó a masificar el internet Cuba, entonces Wow. conocíamos a muy pocas personas en línea y esos referentes que teníamos que no sabíamos, bueno, yo no conocía a nadie de YouTube, no tenía ni por dónde estudiar porque no, era nueva en Internet. Las pocas personas que conocía que me hablaban de cripto, lo único que me decían era, no, Bitcoin no tiene valor, eso es ya muy bien, fue la primera que empezó, pero mira esta nueva cripto, que ahora yo diría, mira esta shitcoin, pero bueno, mira esta cripto que es mejor y olvídate de Bitcoin. Y yo aprendí de Bitcoin mucho tiempo después de haber caído en estafas, de haber perdido dinero, de haber intentado hacer trading que me fue súper mal y nunca me gustó. Y mucho tiempo después, como en el 2020 aproximadamente, después de un largo recorrido. Creo que la perdí a Katria. Sí, sí, parece que está teniendo problemas con la conexión. Vamos a dar un Perdiendo segundito. dinero, Ok. conocí a Lunatic. ¿Se oye? Sí, sí, te estamos escuchando. Te Sí, fuiste por un momento. ahora regresamos. Sí. Uy, ok, lo siento. Tienes Bueno, que revisa la red o la wifi de donde estás a lo mejor. sí, bueno, supuestamente está todo bien. Bueno, sí, esperemos que no vuelva a ocurrir. Lo Dale, tranquila, siento. no te preocupes, todo en Eh, vivo. Ok, chicos, lo perdí a ambos. Mientras ustedes regresan, voy a estar leyendo los comentarios que veo que ya hay algunos que estaban ahí activos. Escribió Freddy, dio bienvenida, dijo falta el link, dijo que estaba en Discord. En Discord también está la isla BTC, que es de Yuri, si no me equivoco. Dice Sí, hola desde Cuba, intentando con la conexión. Parece que también estaba teniendo problemas con lo que tú dijiste. Luego dijo nuestro speaker, aquí dijo, vamos a subirla, que Katria se fue y vino de nuevo. Adrián se fue, seguro Dice, que ahorita sube. dale, tranquilo. Dice, gracias a Cuba Bitcoin, la curva de aprendizaje ha mejorado. Y luego mandó otro mensaje que decía, lo voy a poner también. Ahí regresó Katria. Dice, Hola, Bitcoin para nosotros es un monstruo, no monstruo, que es un nivel superior en protocolo. ya cambié la Ahora sí red te de... escuchamos. Dale, Ay, tranquila. perfecto, ya Te cambié la quedaste que wifi. no conocías a nadie, no tenía cómo estudiar. Exacto, no tenía cómo y fui cayendo en, no sé, de las peores cosas que también son las más comunes, que es caer en Ponzi, caer en shitcoins, la ICO, un poquito de lo que quedó de la fiebre de la ICO, lo toqué también. Y bueno, nada, perdiendo mucho dinero hasta que por fin pude encontrar los podcasts de Lunatic Coin. Bueno, mucho dinero, lo que para mí era mucho dinero, que era una estudiante universitaria. Tampoco es que nunca pude invertir nada, que era lo que yo hacía en aquel momento, pensando que me iba a hacer rica con alguna shitcoin o con algún Ponzi en mi total desconocimiento, ¿no? Pero bueno, cuando ya conocí los podcasts de Lunatic Coin, dije, esto es lo que de verdad me gusta a mí, esto es, ya lo dejé de ver como una inversión, lo empecé a ver como algo maravilloso que me cambió la vida y a partir de ahí lo que más he hecho ha sido intentar estudiar y aprender todo lo que he podido sobre Bitcoin hasta ahora. Y intentar también transmitir ese conocimiento hacia los demás y por eso creamos la comunidad de Cuba Bitcoin. Tremendo. Realmente cuando ustedes mencionan el tema de que a partir del 2018 fue que ustedes empezaron básicamente a tener internet en Cuba, cualquiera que lo escucha del ecosistema podría pensar que es una película de ciencia ficción. O sea, nosotros estamos tan cerca, Cuba de República Dominicana, y ustedes tenían esa limitante. Entonces, en el momento que ustedes en Cuba conocieron Bitcoin, ¿cuál era la situación en Cuba
con relación al Bitcoin? Específicamente cuando ya ustedes dijeron, ok, esto es Bitcoin, esto es lo que nosotros queremos aprender, esto es lo que nos interesa, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la situación actual de Cuba en ese momento? Bueno, al principio también aclarar un poquito que sí había internet en Cuba desde 2015 aproximadamente, pero era muy escaso, no era la mayoría de la población la que teníamos acceso a internet. Era en algunos puntos específicos que habían en algunos parques, que eran parques Wi-Fi, le decíamos, y las personas iban y compraban un chip que tenía un tiempo como de 1 o 2 horas y era muy caro, casi inaccesible para cualquier cubano común. Y entonces sí había, pero ya a partir de 2018 es que o finales de 2000, bueno, finales de 2017 aproximadamente, no recuerdo bien, de 2017 para 2018 es que las personas es que se permitió que las personas tuvieran datos móviles en sus teléfonos y es que algunos empezamos a conocer internet porque antes prácticamente no teníamos idea de qué cosa era eso. Y bueno, cuando empezamos había muchos grupos de shitcoins, muchos grupos de Ponzi, porque casi todos los que empezamos en aquella época, como no teníamos acceso a internet, teníamos una cultura financiera nula, creíamos en cuanta cosa veíamos que nos decían invierte $10 que se te va a duplicar el mes que viene, o invierte tanto que te voy a dar un 30% de rendimiento mensual, y todo el mundo, wow, en serio. Y la situación en Cuba, que siempre ha sido bastante difícil con respecto al salario, al dinero, un salario promedio de aquella época eran como unos $20, ahora por la inflación serán unos $10, $13, que en aquel momento de alguien te dijera, te voy a duplicar tu dinero, y uno se lo creyera y pensaba que todo lo que estaba en internet era bueno, uno decía, encontré la última maravilla. Entonces Wow. había mucha incultura, mucha ingenuidad, porque no todo era porque, bueno, sí también era incultura, pero no solo que las personas fueran malas, que unos te llevaran a los otros a, mira, métete en este Ponzi, y se hiciera la cadena, porque los Ponzi fueron enormes aquí, no solo por maldad de la gente, sino porque no sabíamos, pensamos que de verdad eso valía la pena. Y cuando aquello había eso, había muchos grupos en Telegram que todavía siguen existiendo de shitcoins, muchos grupos de intercambio peer-to-peer de USDT, que era lo que más se movía cuando aquello, por pesos cubanos, porque hablaremos de eso después, que en Cuba no podemos acceder a los exchanges que pueden acceder en otros países. Y más o menos eso era lo que había. Lo que sí no había eran grupos de Bitcoin. Grupos que fueran solamente de Bitcoin, eso no existía. Y los grupos eran bien variados, era todo junto, pero de Bitcoin no había nada. Y yo creo Wow. que agregar ahí a lo que dice Catria, imagínate que estás en un país donde prácticamente el sector privado, al poco tiempo, el 2018, o sea, unos años antes, no recuerdo la fecha exacta, pero fue que hubo una apertura, es decir, que prácticamente el sector privado era inexistente en aquel entonces. El cubano tenía muchos deseos de invertir, muchos deseos de hacer crecer su dinero, dentro del país no lo podía hacer. eh, y simplemente, bueno, pues tengo internet, se me abre, no una puerta, se me abre el mundo entero, pues bueno, vamos a ver de qué manera pues, puedo hacer crecer mi dinero a través de internet. Entonces yo creo que a partir de ahí, no solamente, yo creo muchos éramos ignorantes, muchos teníamos mucha ignorancia con respecto a internet, a negocios por internet, a negocios online. Eh, pero yo creo que sobre todo eso, el deseo del cubano de poder prosperar, de poder echar para adelante, de poder hacer crecer su dinero, y que realmente en la realidad en el que vive, en el que vivió el cubano del 2018, en el que vive el cubano hoy, pues es muy complejo. Dentro del marco regulatorio cubano, dentro de la realidad cubana, pues es muy complejo. Es la verdad. Wow, realmente yo lo escucho a ustedes, definitivamente yo no soy un niño, yo tengo 40 años y claro, he estado al tanto de la situación de Cuba, vamos a decir, de lo que uno se entera, no es realmente como que tenga familia en Cuba ni mucho menos, pero yo escucharte decir, o sea, el tema del internet, primero que tenían la limitante, que solo lo tenían las personas que podían pagar en ese entonces, luego tenían el tema de los parques, que era muy costoso para poder usar ese internet. Y el tema también cuando mencionaste lo del sueldo, que dijiste que podrían ser aproximadamente entre 15 a 12 dólares. Eso es un sueldo que gana una gente mensual en Cuba, menos de 20 dólares en promedio. Exactamente, hoy por hoy los sueldos están, el salario mínimo creo que está en unos $7, me parece. Es decir, la inflación antes, por allá por el 2018, el salario Wow. mínimo vendría siendo unos $15 aproximadamente. Creo que el salario mínimo, el salario medio era aproximadamente unos $20.
y hoy por hoy ha sido tanta la inflación que pasó un proceso de reordenamiento en el cual la idea era que el salario mínimo aumentara de $20 a 60 y realmente lo que hizo, pues bueno, todo lo que pasa con políticas populistas que no tienen un respaldo Fundamento. detrás, Ujú. que no tienen un respaldo económico detrás, que bueno, que un sueldo promedio de unos $20 pues bajó a unos $7, una locura. Wow. Exacto, te digo, tú lo dices y yo no lo puedo ni imaginar. Pero perdóname que te pregunte tan precisamente, pero o sea, yo quiero entenderlo. Vamos a suponer que una gente gana entre 15 y $20 en Cuba mensual, pero ¿qué tú puedes comprar con 15 o $20? O sea, ¿es posible una familia, por ejemplo, mantenerse? O sea, quizá las cosas son más económicas ya. O sea, perdona mi ignorancia, pero o sea, desconozco qué tú puedes hacer con $20 en Cuba. Vamos a decir que son 20, ¿qué tú puedes comprar con $20 en Cuba? Cadre, ¿cuánto es que vale el cartón de huevo? Creo que Bueno, Cadre, la última vez que vi, que era hace como... ¿Me oye? Sí, sí, te sí, ahora sí escuchamos. que digo, sí. ¿Hola? Sí, 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 se te te oye bien. escuchamos. Bueno, un cartón de huevo que puede estar el precio un poco desactualizado porque hace un tiempo que no lo compro, pero la última vez estaba como por los 2,000 y pico de pesos, 3,500. Las personas que están en el chat, que veo a la isla BTC, que es Yuri, Sí. si puede que nos ayude ahí con esos datos, pero te puede salir un cartón de huevo en unos 2,000 y pico de pesos, 3,000 pesos. Y te puede salir un kilogramo de leche en unos 3,000 pesos más. O Y, vamos a ponerle haz dos la, mil haz quinientos la Ahí conversión. ya hay ¿Cuánto? aproximadamente, Perdóname que te interrumpí, pero haz la conversión. bueno, voy a ¿Cuánto serían calcular, 3.000 pesos cubanos en dólares? pero voy a hacer el cálculo, pero para decir que un salario promedio puede estar en unos 5,000 pesos, un salario bueno promedio, pues unos 5,000 pesos. Y ya solamente comprando un cartón de 30 huevos que te salga en 3,000 pesos y un paquete de 1 kilogramo de leche que te salga en 2,000 pesos, ¿ya cuánto hay? Ya hay 5,000 pesos. Wow. Entonces, o 5,500, ya se fue el salario de una persona que puede ser un maestro, cualquier persona que tenga una educación buena, que sea universitario, se le va el salario a un No, cartón de es huevos y una un kilogramo locura. de Es leche. Es decir, Y una sin locura. contar estamos los diciendo, Yuri, frijoles. Yuri acaba de decir que un médico especializado gana aproximadamente 8.000 CUP, que son alrededor de $20. Un médico especializado en Cuba puede ganar $20. Wow. O sea, te digo, yo lo escucho y definitivamente siempre hemos sabido que hay una crisis en Cuba, que sabemos lo del bloqueo, pero yo no sabía que era una realidad tan brutal. O sea, porque yo no me imagino entonces cómo hace la persona para subsistir. Y definitivamente, volviendo al tema de Bitcoin, me imagino lo difícil que debió haber sido para ustedes cuando iniciaron directamente lo que fue el proyecto que ustedes comenzaron. Que entonces cuando ustedes llegaron directamente ya a pensar en Bitcoin Cuba como, vamos a decir, para fomentar lo que Bitcoin, ¿cuál era la reacción normal de las personas y cuáles fueron esos retos que ustedes empezaron cuando ustedes empezaron a hablar de Bitcoin en un país donde estaba con una crisis que aún se mantiene tan ruda, que también venían de haber pasado por mucho, eso que pasó en Cuba pasó en casi toda Latinoamérica, el tema de los scams, de los Ponzi, la cripto y todo lo demás, eso fue una ola que hubo en todos los países, me imagino que obviamente donde había menos información era más fácil estafar a la persona. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ustedes empezar a hacer Bitcoin cuando ustedes ya formaron Cuba BTC? Bueno, cuando nosotros empezamos, la situación estaba difícil, pero no estaba tan difícil como ahora. Siempre ha estado bastante complicada, pero no estábamos en un proceso de inflación tan grande como la está viviendo Cuba ahora. Cuando empezamos Cuba Bitcoin, que fue en el 2022, ya había empezado el reordenamiento, pero estaba bastante al principio, no estaba la inflación tan grande como ahora. Y nosotros no empezamos como tal haciendo Cuba Bitcoin, sino que empezamos creando una comunidad del LNP2P Bot, que es una herramienta que utilizamos desde Telegram para intercambiar Bitcoin por pesos cubanos, que se puede usar para intercambiar Bitcoin por cualquier moneda fiat del mundo y hay muchísimas comunidades en muchos países del mundo. Creo que en República Dominicana también había una comunidad, no sé si sigue activa, pero bueno, comenzamos creando una comunidad para intercambiar Bitcoin por pesos cubanos, porque como no podemos acceder a los exchanges que puede acceder cualquier persona en otra parte del mundo, Binance, Coinbase, Kraken, el que sea, eso desde Cuba es imposible usarlo, pues nosotros queríamos poder comprar Bitcoin y era muy difícil porque cuando nosotros
empezamos en grupos de Telegram o de Facebook o de WhatsApp, donde tú intercambiabas pesos cubanos por de otra que te estafaran, porque tú le podías enviar los pesos cubanos a esa persona y luego esa gente se desaparecía y tú perdiste el dinero, no tenías a quién reclamarle, no tenías... Se fue Catria. Bueno, Estaba diciendo, creo que la perdimos de nuevo. Eso que sí, ustedes mencionaron del bot, realmente aquí en República Dominicana, yo personalmente no lo había usado, si no mal lo recuerdo mal, creo que ayer o antes de ayer, te pregunté el nombre por el Telegram para nosotros incorporarlo, porque recientemente abrimos comunidad en Telegram. Nosotros siempre estábamos solamente en Discord. Y me parece una herramienta brutal para comprar Bitcoin P2P de una manera o sea, de una manera interna, sin tener que recurrir a un exchange y con un sistema que te garantiza que hasta que la otra persona no libere, tú no entregas tu fondo. Creo que resolvió un problema grandísimo para ustedes. Yo me di cuenta que ustedes tienen una actividad brutal con ese bot. O sea, yo entré y vi las opciones que tenían, que había mucha gente comprando en diferentes horas del día. yo creo que sobre todo, primero empezamos con QLNP2P y yo creo aquí recalcar para mí el buen trabajo que ha hecho la comunidad de QLNP2P, sobre todo en la adopción de Bitcoin y en la utilización de Lightning Network, porque antes de QLNP2P, tal vez me equivoque, pero yo creo que el uso de Lightning, si no era nulo, era mínimo. Tal vez dos o tres locos por ahí usando Lightning, pero realmente era mínimo. Y con el bot, con el bot LNP2P y a través de la comunidad como LNP2P, pues las personas, aun cuando no sabían usar Lightning, pues aprendían a partir de esa comunidad, entendían, se empezaron a hacer las ventas educativas, que las ventas educativas fue una actividad que nosotros ideamos, que fue, por ejemplo, un cubano que pudiera comprar un poquito de Bitcoin, un poquito de SAT, véndele a esa persona 100 Satoshi, y muchas veces eran Satoshi de nosotros mismos, de los propios administradores. No es que tuviéramos mucho, pero bueno, aunque sea, mira, aunque sea que esa persona compre y haga el algoritmo para comprar 100 Satoshi, pues ya esa persona va a saber cómo comprar a través del MP2P de forma sin KYC, de forma rápida y pagando un 0.6 de comisión, cuando más. Y entonces yo creo que principalmente está el hecho del incentivo, o sea, el cubano se ve incentivado a usar estas soluciones en comparación, por ejemplo, a tal vez mexicanos a través, o digo mexicanos porque recuerdo que hubo una vez un mexicano que me enseñó cómo él compró a través de Banco Azteco Bitcoin, y a mí me sorprendió mucho la facilidad, y dije, wow, qué fácil. Sin embargo, yo creo que también es un poco de ventaja, un poco de buenas prácticas, de saber cómo utilizar, cómo comprar, cómo adquirir Bitcoin sin KYC. Yo creo que sobre todo eso es muy importante, y ahora tal vez al inicio, que estamos de early adopter, porque realmente somos early adopter de Bitcoin, no como Sí. los Bitcoin OG, pero somos early adopter cuando lo vienes a ver en realidad. Ver a Bitcoin por debajo de los 100.000 es un privilegio, realmente. Y yo creo que los temas de la privacidad pues van a pesar muchísimo más en el futuro. Hoy por hoy no estamos viendo que pese, pero yo creo que en el futuro va a pesar muchísimo, muchísimo más. Wow, brutal. Yo me imagino también que directamente cuando ustedes pudieron acceder a Lightning fue una solución grandísima para ustedes, porque me imagino que si le hacían transacciones pequeñas, o sea, hacerlo en la red normal de Bitcoin por los fees, me imagino que sería prácticamente inaccesible para uno mandar sats. O sea, hablar en cantidad pequeña de 5, 10, $20, por debajo de $20 no es tan viable. Sin embargo, con Lightning, o sea, es una locura. Entonces me imagino que definitivamente ese bot tiene una historia muy grande para ustedes y darle esa facilidad de también comprar sin el tema de KYC y que no hay una forma de baneárselo, porque ya yo sé que ustedes no pueden entrar a ningún exchange de Cuba. Iba a preguntar cuando Catria lo mencionó ahorita, entonces ni siquiera usando VPN ustedes se pueden conectar a un exchange, no funcionan los No, porque VPN. vamos a poner el caso de Binance. Binance con VPN puedo acceder, pero necesito KYC. Entonces, Ah, si mis tienen documentos papeles cubanos, cubanos no te dejan crear no, la no, cuenta. no me dejan. Entonces, hay un tema en Cuba que es el tema del bloqueo del embargo económico, que yo creo que sobre todo los freelance, los que trabajamos en tecnología, sí vemos que existen. Sí, o sea, sí el gobierno lo usa como excusa para, pues,
tal vez no hacer su trabajo, para dar justificaciones incoherentes, pero realmente el bloqueo existe y sobre todo al que afecta, más allá del gobierno cubano, pues es al mismo pueblo cubano al que le estás impidiendo utilizar herramientas que perfectamente pueden servir como herramientas soberanas y perfectamente a las personas les están dando derechos sobre Internet o derechos de seres humanos. Es decir, antes de Bitcoin, los cubanos no teníamos manera de, desde Cuba, sin necesidad de un familiar afuera, pues de cobrar servicios en Internet. Y hoy por hoy, con Bitcoin sí podemos. Y sobre todo, haciendo tu custodia sin temor de que nos puedan vulnerar o de que nos puedan bloquear esos fondos. Wow, brutal. Te pregunto fuerte porque me da curiosidad. Entonces, ahí no podríamos decir que hay una persecución contra Bitcoin directamente en Cuba porque sabemos que es un poco complicado perseguir Bitcoin, pero definitivamente hay estrategias dentro del gobierno o hay un tipo de censura que no promueven Bitcoin o se le prohíbe a los ciudadanos de alguna manera y ustedes lo hacen como una alternativa o simplemente no se menciona el tema de Bitcoin desde el gobierno. Bueno, realmente yo creo que el gobierno ha visto en las criptomonedas, y fíjate aquí que no hablo de Bitcoin, en las criptomonedas una manera para pues recibir remesas. Ahora recientemente estuvo en dos programas famosos o muy visibles en Cuba, que es la Mesa Redonda y que es otro que se llama Cuadrón de la Caja, que justamente hablaron del tema de las criptomonedas y un poco que hicieron la apertura para tal vez quitar el miedo, ¿no? de las personas y del ciudadano común de a pie con respecto a estos temas, porque los Ponzi hicieron muchísimo daño, es la verdad. O sea, el cubano uno le dice Bitcoin y hay muchos cubanos que piensan, mira, pues yo tenía un amigo que tenía una cuenta ahí, perdió el dinero, o sea, y están asumiendo y están comparando a Bitcoin con un sistema Ponzi, un sistema piramidal, que si bien perfectamente usaba Bitcoin, pero que no es Bitcoin, que no tiene nada que ver con Bitcoin. Entonces, realmente por la parte del gobierno, eh, lo que yo considero es que todavía hay miedo, aún así hay miedo y por ejemplo, nosotros en algún momento, en la segunda edición de MyFair Bitcoin, la logramos hacer en una escuela. Sin embargo, después de Una esto, escuela pública. en una escuela pública, sí. Pero es como el otro día yo estaba hablando con Yuri porque Yuri estaba intentando justamente hacer algo similar en la isla y se le cerraron mucho las puertas y yo le dije, bueno, mira, yo creo que yo lo logré porque yo pedí perdón y no pedí permiso, ¿no? Es decir, Ya, yo lo logré hacer, ya te entendimos. lo logré hacer y después, bueno, después que se caiga el mundo, pero mira, se hizo. El palo estaba dado ya. Exactamente, pero después sí, después de ese suceso nosotros dijimos, mira, no más escuelas públicas, no más, no más intención de esto, que no, tal vez nos podemos buscar un problema, no sabemos cómo el gobierno puede reaccionar. Entonces, pues mira, lo importante es la seguridad, lo importante es la seguridad de los miembros del equipo y lo importante es que poco a poco pues se vaya conociendo Bitcoin. Wow, brutal. Y es complicado porque, por ejemplo, en Berlín, específicamente que estoy ahora, pues me he sentido súper bien. En El Salvador me he sentido súper bien. Es decir, poder enseñar, poder educar a niños sobre una herramienta soberana, sobre una herramienta de empoderamiento humano eh, y sin tener represalias, pues se siente muy bien la libertad, es la verdad. Catri, ahora sí te volvemos a tener por acá. Creo que ella sigue offline, ella está ahí, pero Qué aquí bueno. abajo. Ah, sí, ya regresaste. ¿Se oye? Sí, te Sí, voy a hacer perfecto. Sí, sí. una Parece que preguntita a ti, antes de que te la vaya red de wifi nuevo. tiene problemas. Es con Ay, relación sí. a los servicios tradicionales, entonces, en Cuba. Entonces, el servicio tradicional, los bancos tradicionales, remesas tradicionales, ¿esos servicios funcionan perfectamente? ¿O también tienen deficiencias? Porque yo leí un post, creo que fue de Yuri, si no me equivoco, de un señor como que le habían hecho un depósito y había dado una X cantidad de viajes para el banco y nunca le entregaban el dinero porque no había fondo. O sea, ¿eso es un caso aislado en Cuba o pasa con frecuencia? No, es el caso más común que te puedas encontrar en Cuba si quieres recibir una remesa de la forma tradicional, que también mm, ahora mismo es muy, muy, muy complicado y siempre lo ha sido, pero ahora más recibir una remesa porque en Cuba no funciona Western Union. Hubo un tiempo que estuvo funcionando y esa creo que era la única remesa. Se nos fue de nuevo. Sí, creo que sí, que la perdimos.
que había. Yo creo que si tú quieres fuerte, se pueden sentar juntos los dos. Bueno, que tiene el tema de la cámara. Si puede, le pueden poner una imagen y así se sientan los dos y no la perdemos a ella. O sea, Ujú. si quieren lo puede hacer de esa manera. Dame No dos hay ningún segunditos. problema. Ok, chicos, entonces ustedes están viendo que yo realmente estoy aprendiendo muchísimo con lo que estamos hablando, porque la situación que hay en Cuba, para uno, por ejemplo, que vive en República Dominicana, parece que es una película de ficción. O sea, si tú te planteas de esas situaciones que ellos están viviendo, tú puedes pensar como que es una película y que no es cierto. Pero sí es una realidad que es muy increíble que se está viviendo en el pueblo cubano y nosotros estamos viendo que a través de esa herramienta que es Bitcoin, las cosas están cambiando de una manera brutal. ¿Ya está Ahí conmigo? un poco siguiendo el hilo, pues bueno, está primero la comunidad cubana NP2P Bot. Logramos que, o sea, al inicio éramos 5 gatos, literalmente. Éramos 5 personas y hoy por hoy la comunidad ha escalado a más de 1000 personas. Realmente el trabajo de los administradores, el trabajo de soporte ha sido muy bueno y prácticamente es un trabajo muy a corazón porque eh, realmente el bot lo que cobra es un 0.6%, se va a un 0.2% para la comunidad y de ese 0.2% realmente la comunidad de QLNP2P tiene descuento. Es decir, que realmente lo que se queda entre las personas que están dando soporte es mínimo, pero realmente yo creo que eso habla mucho de la calidad humana de ellos, ¿no? No, y solamente cuando tú dices un cero punto lo que sea, comparándolo con un Western Union que por cada $100 te cobran 7 8 hasta $9, es una cosa que es En la inexplicable Western el Union, beneficio y la rapidez también que tienen. en la Western Union el cubano perdía alrededor de un 20 un 30%, Wow. solamente por el Yo, concepto de yo los dije un 7%, dije un 7% porque es lo que nosotros pagamos aquí, pero no tenía ni idea de que ustedes pagaban tanto exactamente. por recibir una remesa. O sea, más de un 10% es una locura en cualquier país del mundo. O sea, un 20 ya es Exactamente. inaccesible. Entonces, es decir, el bot te lo logras a través de Bitcoin, a través de Lightning, pues pagos rapidísimos que te lleguen al momento y estás pagando menos de un 1%. Es decir, que estás empoderando directamente ahí al cubano, a la familia cubana y a las personas que lo necesitan, que en sí lo necesitan y es de persona a persona. Y me parece brutal porque también con el tema de las remesas, si tú tienes familia, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, también se puede hacer de esa manera y no como se hace tradicionalmente. Es decir, que algo que ayuda muchísimo. Entonces, Forte, en tema de educación, yo veo que tú siempre subes fotos que han educado a muchas personas, hacen cursos. Creo que entré a un curso también que estaba Yuri explicando algo el otro día y tú, que era del BTC Pay Server, si no me equivoco. ¿Cómo surge entonces la iniciativa de ustedes? ¿Se organizan como personas? Ustedes, yo sé que ustedes trabajan sin fines de lucro, pero ustedes un día dijeron, vamos a educar personas y empezaron a hacerlo a pulmón y hasta el día de hoy siguen educando gente. Exactamente. A través de QLNP2P Bot, lo interesante de esto es que no fue tal vez alguien que nos dijo tienen que hacer esto o el camino es este. Nosotros realmente de las comunidades del Salvador, de los proyectos educativos del Salvador, nos inspiraban muchísimo y decíamos, wow, ojalá que eso algún día lo podamos tener acá en Cuba. Pero realmente todo surgió muy orgánico. Se logró QLNP2P, se logró que funcionara QLNP2P, se logró que las personas empezaran a utilizar Lightning, se logró que las personas entendieran que es un canal de pago, cómo hago autocustodia, y empezamos en QLNP2P a hablar de muchos temas educativos, de qué es una wallet autocustodia. Antes era complicado, antes uno como que no entendía mucho de cuál es la diferencia de custodia y autocustodia, de cuál es una buena praxis para guardar mis activos digitales, por qué no debo mezclar mis Bitcoin o no los debo tener en una wallet de Shitcoin. Y yo creo que poco a poco el grupo de QLNP2P, pues entre todos fuimos aprendiendo, ya te digo, fue muy orgánico. Y llegó un momento que dijimos, mira, el grupo LNP2P tiene este objetivo, que es darle soporte a la comunidad cubana del LNP2P Bot y es necesario hacer un fork, es necesario hacer un nuevo grupo, vamos a llamarle Cuba Bitcoin, y este grupo sí va a ser de educación. Nosotros empezamos como un proyecto educativo, como comunidad educativa, pero una comunidad educativa de unos locos de que nos vamos a leer un artículo, que vamos a ver algo y vamos a discutirlo, y empezamos haciendo una especie de meetup online, donde nosotros preparábamos temas, preparábamos
una especie de clase y lo discutíamos ahí. Y bueno, y después sí logramos los encuentros presenciales, pero principalmente empezamos con la idea de un poco de locos que les gusta hablar de Bitcoin, que les gusta aprender de Bitcoin y que les gusta usar Bitcoin. Y a partir de ahí, a partir de esa idea educativa, pues bueno, se fueron creando nuevos objetivos, nuevas metas mucho mayores y también se incrementó y se adicionó la idea de lograr una economía circular, que si bien en aquel momento la veíamos un poco más lejos, hoy aún con todas las razones que podamos tener en contra, sí las vemos mucho más realistas y mucho más cerca de, tal vez incluso de lo que nosotros mismos creemos. Catri, ahora sí te tenemos. Pues no se oye, Catri. No sé si estás muteada. ¿Estarás muteada? Sí, sí, está muteada ella. Catri está muteada. Pero dale, tranquilo, salió de nuevo. Con referencia a lo que tú estabas diciendo, me llama mucho la atención porque igual veo que tú también te inspiraste en lo que está pasando en Berlín. Creo que Berlín definitivamente está en todos los space que yo estoy, lo mencionamos, porque de alguna manera u otra han sido un impacto brutal por lo que empezó en El Salvador. De alguna manera también nosotros estamos replicando lo que pasó en Berlín aquí en República Dominicana. Cuando tú mencionas entonces la economía circular en Cuba, cuéntame un poquito cómo ha sido el tema de la adopción. ¿Ya tienen negocio que aceptan Bitcoin? ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Cuáles herramientas ustedes usan? Cuéntame un poquito del tema de la economía circular allá. La economía circular realmente es un reto y te lo mencionábamos sobre todo por la idea que tienen muchas personas de que Bitcoin es un Ponzi. Entonces, nosotros consideramos que no puede haber una economía circular, o al menos es nuestra fórmula, que puede estar bien, que puede estar mal, pero es nuestra fórmula, pero consideramos que no puede haber una economía circular si no es a través de la educación. Es decir, la base, al menos de las economías circulares o de los proyectos o de los negocios que acepten Bitcoin, en Cuba que nosotros estamos creando, sí o sí tiene que ser a través de la educación. Y a partir de esa educación, pues se van formando otras aristas, se van formando otras cosas y se van uniendo negocios. Es muy interesante porque pues muchos negocios han logrado ver la oportunidad de aceptar Bitcoin. Fíjate cómo te digo, la oportunidad. ¿Por qué? Porque simplemente, como muchos negocios están dentro de Cuba, no tienen una manera de acceder a un sistema financiero internacional o no tienen manera de acceder a una moneda que realmente valga en el mundo. O sea, el peso cubano no es aceptado prácticamente en ninguna parte y casi lo Wow. estamos dejando de aceptar en Cuba un poquito más. Está tan fuerte que ni en Cuba lo quieren, el peso cubano. Pues realmente ven en Bitcoin una solución y usando directamente Bitcoin pueden conseguir materias primas o usando Bitcoin y tal vez cambiándolo en un neobanco que le acepte Bitcoin y le dé dólares, cosas así, pues, pues están viendo realmente una ventana de oportunidad y una ventaja, Wow. realmente. Entonces, Perdóname que te no, interrumpa, pero adelante. en la misma línea me llama poderosamente la atención porque es como estaba mencionando Yuri, pareciera como que fuera muy fácil el tema de la adopción en Cuba porque hay una necesidad inminente que Bitcoin la resuelve. Sin embargo, ustedes tienen resistencia de que la gente no entiende por el daño que hicieron los Ponzi. Porque yo me he dado cuenta que Bitcoin, donde la economía es tan fragmentada, como el caso que pasó en Venezuela, como tenemos los casos en África, que se han dado unas adopciones masivas porque tienen una moneda que está rota y Bitcoin soluciona eso. Entonces en Cuba con ustedes la historia es un poco diferente. Sí, sí, completamente. Aún así, cuando nosotros hacemos los cursos, y yo creo que esto es importante aclararlo, Ujú. eh, la decisión ha sido, por ejemplo, nosotros empezamos los cursos con el programa educativo de MyFair Bitcoin, siempre agregándole nuevas clases como autocustodia, cómo guardar de forma segura tu Bitcoin, cómo comprar Bitcoin de forma P2P sin KYC, que eran contenidos que en el programa educativo de MyFair Bitcoin no existía. Y cada nueva edición de un nuevo curso que hacíamos, pues le íbamos añadiendo contenido y le íbamos modificando un poco el contenido ya existente, ya que lo íbamos adaptando, íbamos viendo realmente qué era lo que el cubano necesitaba y cómo, con respecto a ediciones diferentes, pues, o sea, cuál era la mejor forma de tener las clases y qué contenido realmente vendría siendo más relevante que el otro. Entonces, pues a partir de ese día logramos hacer 4 ediciones de MyFair Bitcoin,
Luego Yuri por allá por la isla hizo el primer curso cubano de Bitcoin. Luego se realizaron 2 ediciones de Trezor Academy que ahora recientemente pues se concluyeron. Logramos realizar un programa propiamente creado por el equipo de Cuba Bitcoin, que es un programa de estudio que se llama Bitcoin Fácil, que ya se logró dar una edición en Cuba y se logró dar también una edición en Berlín. Y un poco uniendo a lo que me decías, pues bueno, nosotros cada vez que hacemos un programa educativo de estos, pues la intención siempre es, lo compartimos en nuestras redes sociales, se lo enviamos a amigos, pero la intención es que si tienes el deseo de aprender sobre Bitcoin y estás preparado, yo creo que eso es muy importante, si estás preparado para escuchar, para aprender sobre Bitcoin, pues eres bienvenido. Ese es el único requisito que nosotros tenemos en nuestros cursos, que tengas realmente la intención la curiosidad de saber qué cosa es Bitcoin. Y nuestros cursos, bueno, son completamente gratis para todas las personas que van. Entonces, nosotros no vamos de puerta en puerta intentando convencer. Yo no te tengo que convencer a ti de que uses Bitcoin. Bitcoin es para todos, pero no todos están listos para aceptar Bitcoin. Cada cual tiene su tiempo. Y ojalá el tiempo mío hubiera sido antes, lo hubiera agradecido muchísimo. Hubiera agradecido a alguien que me explicara de Bitcoin, que me explicara cómo hacer, cuál es la diferencia, algo tan simple como la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin. Eso yo lo hubiera agradecido un montón y para mí tiene un valor enorme. Sin embargo, pues al no tenerlo, pues mira, nosotros fue a través del dolor que llegamos a entender Bitcoin. Entonces, bueno, sería muy bueno, propiamente por la adopción, que muchos cubanos ese dolor pues eh, se lo evitaron, de cierta Claro, manera. tremendo. Brutal lo que tú dices de la manera que lo cuentas. Ahí está comentando Gary que dice, perdón, Yuri dice, todo esto sin corriente y sin internet. Cuba, Bitcoin trabaja duro. Esto es un concepto que yo te juro que la primera vez que lo escuché en el canal de ustedes. Creo que ustedes tenían un space que se llamaba así y vi que decía Bitcoin sin internet y yo me quedé como, ¿de qué están hablando? Entonces, cuéntame un poquito, Fuerte, ¿qué es Bitcoin sin internet y de qué manera ustedes lo están aprovechando? Me voy a poner cómodo para escucharte porque es un concepto nuevo. Ok, bueno, en Cuba ahora mismo, para las personas que no sepan, la realidad es muy difícil, muy difícil. Estamos hablando de un poco, no quiero que esto suene a través de burla, ¿no? Sino que yo creo que más bien suena a través del dolor, y es que en España hubo un apagón de 12 horas y muchos cubanos decíamos, wow, 12 horas, El mundo se estaba volviendo loco porque hubo un apagón de qué 12 horas. novatada, qué locura, porque en Cuba la normalidad es que haya personas que tengan un apagón de 30 horas, de que le llegue la corriente 3 4 horas o Wow. 2 horas incluso y de nuevo un apagón de 30 horas. Las condiciones de vida son muy complicadas. O sea, eso es algo constante. Normalmente puede Y pasar varias es veces en algo una semana. constante que Wow. se ha normalizado, que lo triste de toda esa situación es que se ha normalizado en los últimos tiempos y que en los últimos meses han habido, en un periodo de 6 meses han habido 4 apagones generales. Estamos hablando de que el país entero sin corriente, no es que el que tenga dinero pues tiene corriente, el que no tenga dinero pues no tiene, no, es que Nadie tiene no hay electricidad. solamente una empresa de electricidad que es propiamente el gobierno, y las termoeléctricas están en tan mal estado, pues realmente los apagones es algo del día a día, es algo constante y tristemente ya viene con la normalidad propiamente de la vida en Cuba. Es una situación muy triste y por supuesto si no tienes internet, pues no tienes cajeros que funcionen, no tienes aplicaciones de banco que funcionen, No hay no tienes dinero. internet que funcione, es decir, nada funciona. Y si nada funciona y si el comercio no funciona, dirán algunos, bueno, pues perfectamente puedo ir a un cajero y extraer dinero. Sí, puedes ir a un cajero y extraer dinero, pero eh, hay problemas con el efectivo en Cuba. No hay efectivo en Cuba. Es decir, que el dinero, si tú lo tienes en el banco, prácticamente te tienen secuestrado tu dinero, que debería ser tuyo. Y realmente a la hora de extraer dinero, pues lo que puedes extraer son cantidades pequeñas. Entonces fácilmente puedes perder 5 horas de tu preciado tiempo de tu vida en una cola para un cajero para intentar sacar dinero pero es complicado. Y a veces no hay dinero y a veces pues no hay electricidad o no hay internet, no hay cajero. Entonces es muy complicado Wow.
esa vida, ese día a día. Entonces, pues nosotros desde la comunidad pues teníamos algunas ideas y estaba esta incógnita ante una situación tan difícil. Y es verdad que las personas, pues, aun cuando, si se va el internet, si se va la corriente primero, aun cuando ante un apagón general, como nosotros lo vivimos en diciembre, las aplicaciones de banco no funcionaban, pero las aplicaciones como billeteras Lightning sí funcionaban. Es decir, que Bitcoin aún así es mucho más resiliente que lo que puede ser tu banco. Pero, ¿qué pasa cuando no hay internet? Entonces, esa fue la gran problemática que teníamos en el equipo de Cuba Bitcoin, cómo transferir valor cuando no hay internet, cuando no haya corriente, para que el comercio no se detenga, ni la vida tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, un poco empezamos a estudiar todo. Vitalium tenía una idea muy buena, nos había recomendado porque algunos dirán, bueno, pues puedes tener Starlink. O sea, si pensamos en muchas soluciones, tú dices, bueno, pues tengan Starlink y ya, bueno, Starlink es censurado en Cuba. Primero, no puedes entrar a un Starlink a Cuba y si entras a un Starlink y te descubren, pues puedes caer hasta preso. Es decir, Wow. Starlink no es una solución. Es decir, un satélite de Blockstream no es una solución. Las redes mesh, que son redes con aparatos que se pueden conectar y pueden transferir información, y si hay algún punto de la red de mesh que tenga internet, pues todos tenemos internet, tampoco es una solución porque los aparatos son censurados. Entonces, es decir, hay muchas soluciones en el mundo, pero no funcionan en Cuba. Estoy pensando ahora mismo en Machancura, que es una solución genial del envío de SMS. Es decir, a través de SMS, a través de una aplicación, puedes enviar Bitcoin. Está genial porque incluso en dispositivos viejos o los celulares, como le decimos, de teclita, funciona. Pero en Cuba no funciona porque simplemente hay una sola empresa de telecomunicaciones que es del gobierno y que no te va a dar una pizarra para que montes tu Mi aplicación de madre, Machancura. una sola compañía de telecomunicaciones tienen en Cuba. Exactamente, exactamente. Y es del gobierno. Y es del gobierno. Oh my God. Dice Entonces, Freddy, ustedes son magos, parcero, dice Freddy. ¿cómo lograr Bitcoin sin Internet? Pues bueno, hay un protocolo que viene de la idea de eCash de David Shawn, que se Cyberpunk. muy cyberpunk, que bueno, después se crea Cashu, y este protocolo de eCash era sobre banco. Realmente no tuvo mucha trascendencia, pero Cashu sobre Bitcoin sí tuvo mucha trascendencia. Entonces nos pusimos a estudiar, vimos la idea de Cashu, todo el equipo de Cuba Bitcoin se puso a estudiar y bueno, Vitalium logró armar hasta un propio mint de Cuba Bitcoin. Y con Cacho sí puedes transferir dinero sin internet, dinero de forma offline. Puedes transferir esos tokens que los debes preminar primero. Es decir, la idea de Cacho es algo simple. Imagínate que, por ejemplo, Cuba Bitcoin tiene un mint que lo podemos tener como casa de la moneda, donde tú envías tu Satoshi y él te emite unos tokens eCash, unos tokens Cacho. Esos tokens eCash los puedes transferir de forma offline y cuando esa persona tiene Como un internet, mensaje, lo mando como un mensaje de texto, un SMS. perfectamente lo puedes mandar Ok. con un mensaje de texto. Y esa persona cuando tiene internet, pues lo puede reclamar sin ningún tipo de problema y de esa manera pues el comercio puede seguir. Hay unos detalles Wow. con respecto Es una a idea la... genial. Hay unos, sí, es muy genial. Hay unos detalles con respecto a la confianza, de la confianza entre partes si no hay internet, la confianza con el mint. Por eso Cuba Bitcoin creó su propia solución y creó su propio mint de cacho. Es decir, que perfectamente puedes enviar mint de cacho que funcionan como un banco de reserva completa, si lo quisiéramos llevar a la idea de banco, y perfectamente puedes transferir Bitcoin sin internet de forma offline y nada, el comercio sigue y la vida sigue. Wow, es una cosa tremenda. Y yo siempre recuerdo algo que leí por ahí que dice que a veces la necesidad es la madre de la creatividad. O sea, me imagino que ustedes en su desespero por el tema de que no tenemos internet, tenemos el tema de la electricidad, si tienen una solución que puedan usar Bitcoin sin necesidad de tener internet, o sea, resuelve un problema brutal, lo cual es una cosa increíble, de verdad, lo que ustedes están logrando como comunidad. Te hago otra pregunta, hermano. No sé si ya Catria puede hablar. Con Dale. relación a Monstruo, yo recuerdo que en un space le escuché a ella hablando de esa solución que ustedes estaban creando y creo que era como inspirado en lo que ustedes tenían con el bot de Lightning y ya era como una iniciativa que la estaban corriendo directamente ustedes. Si puede contarme un poquito de eso, si ella puede explicarlo. Sí, Hola, ¿se me escucha ahora?
Ahora sí, Y te perfecto. escuchamos. Perfecto. Eh, bueno, Monstro no lo estamos desarrollando directamente nosotros. Monstro es un protocolo de código abierto que funciona sobre Noster y la idea es, o el objetivo, que ya se está cumpliendo, es tener el LNP2P bot que está en Telegram, y Telegram, al ser una plataforma centralizada, puede decir el día de mañana, este bot de Telegram ya no va a existir más, este o cualquier otro bot de Telegram, y lo puede censurar, y nos podemos quedar las miles de personas, que creo que hay más de 19.000 personas ahora mismo usando el bot, la última vez que miré, que todas estas estadísticas son públicas de hecho, todas estas personas nos vamos a quedar sin poder usar esta herramienta. Entonces, para adelantarnos a los acontecimientos y prevenir mayores problemas, si eso llega a pasar, se está haciendo Monstro, que es prácticamente lo mismo que el bot, pero sobre Noster, y lo estamos desarrollando el mismo equipo que, o bueno, muchas de las personas que estamos colaborando con el bot, y el desarrollador principal se llama Francisco Calderón, que es un venezolano que vive en Argentina y es un desarrollador de Lightning muy bueno, que él desarrolló el NP2P bot, y al ser de código abierto, cualquier persona puede entrar a los repositorios de GitHub, revisarlo, ver Deployarlo. cómo es que funciona y colaborar. Y el bot ha crecido muchísimo y ha tenido muchísimas mejoras gracias a los aportes de la comunidad. Entonces, pues este desarrollador dijo, bueno, ahora se me ocurrió la brillante idea de pasarlo a Nostr, que es un protocolo de comunicación que es descentralizado, y al ser descentralizado, esto hace que sea resistente a la censura, y es justo lo que necesitamos para tener un exchange de Bitcoin peer-to-peer sin KYC que sea resistente a la censura, que nadie puede evitar que cualquier persona compre Bitcoin o lo intercambie. Entonces, bueno, varias de las personas que colaborábamos con el bot ya directamente en la parte del código, dijimos, bueno, pues nos vamos también a colaborar con Monstro, que esta idea está genial y la va a romper. Así que soy una de las personas que está colaborando ahora mismo con Monstro también, y bueno, creemos que sí que va a resultar, y este año ya debe estar todo listo. Ahora mismo hay una aplicación que está en alfa que los usuarios podemos probar. El límite para intercambiar es entre 100 y 2000 satoshis, es muy poquito porque ahora mismo lo que necesitamos es encontrar errores, Prueba de errores. porque exactamente, porque esto, al ser dinero, tú no puedes dejar brecha para que vaya a haber algún error grande y alguien pierda dinero. Está funcionando, tenemos toda la experiencia del funcionamiento y del uso del LNP2P bot, y todo esto ha servido muchísimo para poder desarrollar monstruos, y bueno, creemos que ya este año esté, dentro de unos meses, ya esté en beta y listo para que luego las personas lo puedan usar, como mismo utilizamos el bot de Telegram. Y antes de que se me vaya el internet, quería decir que esto que Fuerte habló, de que nosotros no vamos casa por casa, puerta por puerta o negocio por negocio diciendo, mira, usa Bitcoin, que esto es lo mejor del mundo, y para nosotros es lo máximo y solamente úsalo y ya después aprende. No sabemos si es la mejor forma, pero es la que nosotros encontramos mejor respecto a nuestros principios. Nosotros lo que queremos es enfocarnos en la educación sobre Bitcoin, somos una comunidad educativa, y que como consecuencia de que las personas se eduquen y que las personas vayan voluntariamente a unirse a un curso, a una clase, a un space, o simplemente unirse a la comunidad e intercambiar con los miembros de la comunidad, que a partir de esto la gente diga, bueno, ya conozco Bitcoin, me encantó, ya lo entiendo, lo estoy empezando a entender, porque es muy difícil entenderlo completamente, lleva mucho tiempo, pero bueno, que las personas voluntariamente den el paso de aceptar Bitcoin en su negocio, o que se les ocurra alguna idea de emprendimiento en la que puedan usar Bitcoin, pero no vamos nosotros, mira, usa Bitcoin, y haciéndole la historia a la gente de acéptalo porque es muy bueno, porque Cuba, el contexto cubano es bastante complicado, y quizás nos pudiéramos meter en algún problema si vamos intentando evangelizar a la gente una a una así de esa forma, y digan, bueno, ¿y esta gente quiénes son? ¿En qué andan? Y nos podemos buscar un problema. Entonces siempre hemos querido que esto sea bien voluntario, y también que nosotros intentamos descentralizar Cuba Bitcoin. Cuba Bitcoin no es Forte y no es Catria. La creamos entre 4 personas, Forte, Vitalion, un cubano maravilloso que sabe muchísimo, muchísimo, es una persona muy técnica. Él no habla mucho, no es muy, no hace mucha vida social, bueno, en redes sociales de Twitter
y tal, pero él está todo el tiempo muy activo haciendo las cosas más técnicas de Cuba Bitcoin, que si el BTC Pay Server, que si el Mint de Cashew, que si los servidores, que si la web. Vitalium es de Santi Espíritu y ha hecho ediciones de My First Bitcoin y de la Tresor Academy en su provincia, en Santi Espíritu. Y también otro cubano que está al principio con nosotros y todavía está, que se llama Marco Aurelio, o es su nick, porque intentamos también mantener la privacidad de los usuarios. Al principio éramos nosotros 4 y con más personas del grupo del LNP2P Bot, pero poco a poco Cuba Bitcoin ha ido creciendo muchísimo y de los mismos que han sido estudiantes de las ediciones de los cursos que hemos dado, ahora ellos también son profesores, como el caso de Yuri, de la Isla de la Juventud, de John, de Jack Alfonso, de muchísimos más, y siempre la idea es que Cuba Bitcoin somos mucha gente, no somos solo nosotros o no somos el núcleo de los 4, 5, 6 que estemos organizándolo todo, sino que somos mucha gente y todo el que quiera unirse, ya sea como parte de la comunidad, a debatir, a conversar o luego a ser profesor y a tener más iniciativas, bueno, pues es bienvenido. De forma que si alguno de nosotros el día de mañana le pasara algo o desaparece o se hace un Satoshi Nakamoto, bueno, pues que Cuba Bitcoin no pare, que Cuba Bitcoin continúe e intentar que sea Que siga con el legado. Yo creo que agregar ahí primero Catra, ¿terminaste? Disculpa, no voy a hacer que te haya cortado. Sí, adelante, O totalmente. sea, yo creo que hay que agregar que Bitcoin no necesita líderes. Consideramos que Bitcoin lo que necesita son educadores y personas que quieran ser educados. Y lo otro es que vimos, por ejemplo, Catra mencionaba a Vitalium, ¿no? Y también mencionar el excelente trabajo que él ha realizado, sobre todo en pos de la soberanía. Como te mencionaba al inicio, pues muchos servicios pues nos dan la espalda, incluso servicios que son creados para Bitcoiner y uno dice, caramba, pero si este servicio es creado para Bitcoiner, si esta es una empresa, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque son empresas, no son protocolos y simplemente si tuvieran contacto con Cuba o con cubanos, pues pudieran tener un problema. No puedo dejar de mencionar el caso de Hazer Fund, que la mayoría de los proyectos tienen su página en Hazer Fund, en la cual reciben apoyo. Y por ejemplo, Cuba simplemente no puede tener en Hazer Fund. Wow. Y hemos hablado con los creadores de Hazer Fund, todo muy buena onda, todo muy bien. Y ellos nos han dicho, chicos, lo sentimos, pero si dejamos o permitimos que Cuba Bitcoin tenga su página en Hazer Fund, nosotros podemos caer presos. O sea, fíjate Wow. hasta qué nivel de Qué censura. nivel de censura, Y brutal. entonces, resaltar mucho el trabajo de Vitalium porque se ha logrado, por ejemplo, que Cuba Bitcoin tenga su propio nodo de Lightning completamente soberano. Se ha logrado que Cuba Bitcoin tenga su propia billetera, el Enbit, a través de un servidor del Enbit, donde los cubanos pueden, a través del nodo de Cuba Bitcoin de la comunidad, tener su billetera, que por supuesto es una billetera custodia, está custodiada por la comunidad, pero es una solución. Y, por supuesto, no dejar de mencionar el BTC Pay Server, que ha servido para que negocios puedan estar en línea aceptando directamente Bitcoin. Y también, por supuesto, el Mint de Cuba Bitcoin que recientemente se montó. ¿Quién sabe los futuros servicios que la comunidad propiamente pueda crear? ¿Cuál próximo servicio la comunidad pueda montar? Pero bueno, realmente resaltar mucho ese trabajo. Tremendo. Justo eso te iba a preguntar, el BTC Pay Server, que yo vi que ustedes lograron con no recuerdo si era un hotel, que recibiera pagos en línea a través de ese servicio que ustedes tenían. Y yo dije, wow, o sea, los chicos están haciendo un trabajo brutal. Si tú puedes, en el tiempo que nos queda, nos pasamos con 5 minutos, pero yo solo advertí, ¿puede hablarme un poquito más detalle de lo que es el BTC Pay Server que ustedes tienen, cómo funciona y si solamente está disponible para usarlo en Cuba o se puede usar desde cualquier lugar? Bueno, BTC Pay Server es un proyecto open source que surge a partir de que creo que es Nicolás Dorier, el creador de BTC Pay Server, que bueno, que se enfadó un poco con BitPay, porque BitPay era en aquel momento el procesador de pagos de Bitcoin que más se utilizaba Número y era uno. un procesador de pago que no era open source. Y bueno, pues un poco que el principal enfado fue que BitPay estaba apoyando a Bitcoin Cash y no a Bitcoin original. Entonces, pues él hizo un tweet muy histórico, creo yo, que dice, pues, te haré obsoleto. Y realmente, pues, lo hizo obsoleto, creó BTC Pay Server, completamente open source, cualquiera lo puede usar, cualquiera lo puede montar. Y justamente la idea del BTC Pay Server de nosotros es que
los cubanos puedan montar sus tiendas online y si tienen un proyecto, pues perfectamente puedan montar sus campañas de financiación en el BTC Pay Server. En ese caso ellos necesitarían un nodo de Lightning para recibir los pagos, pero perfectamente lo pueden crearse una cuenta en el LNBit de Cuba Bitcoin y pueden Y conectar está su el nodo de BTC ustedes. Server al LNBit de Cuba Bitcoin y perfectamente por ahí pueden recibir pagos. Y es mencionabas lo del hotel y sí, es un negocio que se llama el Cuarto de Tula, que a nosotros nos sorprendió realmente. Lanzamos el BTC Pay Server y al otro día ya lo tenía integrado en su página. Fue algo bastante rápido y que a nosotros nos dio realmente mucha alegría. Y el BTC Pay Server se puede utilizar desde Cuba o desde cualquier parte del mundo. No hay restricción, es para que cualquier persona que tenga la necesidad pues lo pueda usar y bueno, y realmente es un BTC Pay Server que yo creo que los invito a todos a revisar pues que tienen unos plugins que hemos habilitado pues bastante interesantes. Pueden buscarlo Brutal. por btcpayserver.cubabitcoin.org. Y Tremendo. por No, supuesto no, tienen la libertad de, si se quieren conectar al nodo de Cuba Bitcoin a través del Enbit, lo pueden hacer. Si se quieren conectar a través de su propio nodo, lo pueden hacer y sus pagos le llegan directo. Y si se quieren conectar a través de cualquier wallet que lo permita, también lo pueden hacer. Dejamos esa brutal. completamente Los libertad. links perdóname, los links de esos servicios que ustedes mencionaron, cuando yo haga el post de esto, para que me lo mande por Telegram o por aquí mismo, para dejarlo ahí para las personas que quieran ir a verlo, puedan tirarle un ojo a todo lo que ustedes han mencionado. Hay dos preguntas que yo no quiero que se me queden, ya no pasamos con el tiempo, sin embargo, quedan dos preguntas y se las voy a dividir una para cada uno y con eso vamos a ir cerrando esta sesión y luego pasamos a despedirnos. Hago las dos preguntas y ustedes eligen cuál de las dos quiere responderla. Una es, ¿qué mensaje ustedes tienen para darle a cualquier pueblo de Latinoamérica que enfrente situaciones similares o país? ¿Y qué necesitan ustedes de comunidad? ¿Apoyo, alianza o visibilidad? ¿Quién responde y cómo la responde? Bueno, comienzo yo con Sí, la primera. El mensaje para cualquier persona de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo, pero bueno, más enfocado en Latinoamérica, que es lo que somos nosotros, latinoamericanos, que estudien, que luchen por sus sueños, si quieren comenzar una comunidad de Bitcoin y solamente son 3 personas, 5 personas, 10 que la hagan, que no importa, así comenzamos nosotros, éramos muy poquitas personas en Cuba Bitcoin, hablando de Bitcoin, aprendiendo, antes no sabíamos usar bien qué cosa era Lightning Network y poco a poco fuimos aprendiendo y a medida que las personas vean que a ti de verdad te gusta algo, que tú tienes pasión por lo que estás haciendo, que tienes pasión por aprender sobre eso, que te motiva muchísimo y que te gusta, pues las personas también poco a poco van a irse motivando y van a irse contagiando de esa energía tuya y se van a ir uniendo más personas. Y así se va creando una comunidad. Ahora mismo en Cuba Bitcoin hay más de 700 personas, hay más de 50 negocios, creo, entre 45 y 50 negocios que están aceptando Bitcoin en toda la isla de Cuba, que es bastante grande. Se ve pequeñita en el mapa, pero no es tan pequeñita, así que si vas a Cuba, quizás pensando que vas a vivir solo de Bitcoin, no es la verdad, porque están muy distribuidos los negocios por toda Cuba, pero bueno, de 5 negocios que había antes de Cuba Bitcoin a unos 50 es bastante, Es un crecimiento así que exponencial. sí, que poco a poco las personas se van a ir contagiando de tu energía y cuando vean que tú haces las cosas con sinceridad, que tú eres honesto, que no estás intentando ganar dinero, porque realmente nosotros no hemos ganado un centavo haciendo nada de Cuba Bitcoin. Gracias a Bitcoin sí hemos podido ahorrar y gracias a Bitcoin nuestra riqueza se ha incrementado un poquito o nos hemos hecho pobres más lentamente con el fiat porque salimos del peso cubano, gracias a Dios, gracias a Satoshi. Pero bueno, no hemos ganado nada haciendo lo que hacemos con Cuba Bitcoin. Esto ha sido totalmente altruista. Y bueno, si las personas ven que tú de verdad haces algo por amor y porque crees que puedes hacer un cambio para tu realidad y para las de tus personas queridas, para la de tu pueblo, para la de tu gente, bueno, pues adelante y poco a poco vas a ir viendo los resultados. Tremendo, gracias por responderlo y de esa manera. y la otra Entonces, pregunta de, responde, ¿qué necesitan ustedes hoy como comunidad? bueno, realmente la comunidad Cuba Bitcoin tiene, yo creo que muchas trabas realmente, muchos obstáculos justamente por el hecho de ser cubanos y por estar haciendo un trabajo desde Cuba. Hay muchos proyectos, hay muchas fundaciones que he logrado hablar con ciertas personas y algo similar a Heiser Fund nos cae súper bien, nos gustaría ayudarlos,
pero no podemos. Entonces, Cuba Bitcoin, porque todos estos servicios que se han montado, los meetups, los cursos, pues tienen un costo y ese costo, pues nosotros lo hemos un poco podido asumir a veces a través de nuestro dinero, a veces a través de donaciones propiamente de la comunidad, de donaciones de amigos, de donaciones de personas que ven que se está haciendo un proof of work y pues nos ha servido. No, es insuficiente, ojalá que hubiéramos tenido más. Creemos perfectamente que al haber tenido más se hubiera podido lograr muchísimo más, pero bueno, yo creo que principalmente eso, ¿no? ¿En qué nos puedes ayudar? Nos puedes ayudar, por ejemplo, como tú, que nos estás ayudando mucho ahora con este espacio y promoviendo el proyecto de Cuba Bitcoin, pues es bienvenido. ¿En qué nos puedes ayudar? Creando una alianza, pues es bienvenido. Nos puedes ayudar dándonos un like, un retweet, pues es bienvenido. Nos puedes ayudar con una donación, pues también. Entonces, no importa la manera que tú puedas ayudarnos, si simplemente crees que nos puedes ayudar de alguna manera, pues tu ayuda va a ser bienvenida. Tremendo, hermano. De verdad que yo ya tenía una estima interesante de este space porque sabía que le iba a pasar muy bien y que va a poder tener un conversatorio bien interesante con ustedes. Y yo de verdad siento mucha admiración por lo que ustedes están haciendo. Ustedes, cuando digo ustedes, nada más no me refiero a ustedes dos, sino a todo el equipo, que porque ya sabemos que un esfuerzo colectivo que se hace, solamente que son ustedes los que están aquí representándolo. Pero es muy interesante ver la resiliencia que tiene el pueblo cubano y que hay gente como ustedes que a pesar de tener todas las cosas en contra, han salido de alguna manera a crear un impacto literalmente en su país, en su comunidad y básicamente llevando este mensaje que es liberador. Yo sé que uno cuando conoce Bitcoin de la manera que ya uno lo conoce, uno quisiera como coger un megáfono y salir para la calle a decírselo a todo el mundo. Sin embargo, a veces yo digo, yo nada más me enfoco en trabajar y que sea la gente que aborde a uno, porque realmente vivimos en Latinoamérica y Latinoamérica, como ustedes mencionaron al principio, está muy chocada por todo lo que pasó antes de Bitcoin y la gente cada vez que tú le propones algo, la gente cree que es porque tú tienes un beneficio. Yo ahorita tuve una conversación con una persona que estamos haciendo un boarding de negocio y yo sentí en la conversación que la gente pensaba que ella me estaba ayudando a mí, si ella ponía Bitcoin en su negocio. Yo me estaba riendo por dentro y decía, si esta persona supiera que quien la está ayudando soy yo a ella, ayudarla a que acepte Bitcoin. Pero, ¿qué te digo? O sea, uno tiene que coger las buenas y desechar las malas. De verdad que felicidades por lo que están haciendo y felicidades a todo el equipo y gracias por haberme aceptado esta invitación. Desde aquí de Satoshi Somos Todo, yo personalmente Tokio y también Sandra, mi esposa, nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea que ustedes necesiten. Si ustedes necesitan que nosotros hagamos algo en específico por ustedes, si quieren que compartamos algún espacio, si necesitan alguna publicidad o lo que sea, háganse de cuenta que los medios que nosotros tenemos también son de ustedes. 100%. Pueden, los de DM de nosotros siempre están abiertos. Tú tienes incluso mi número directo, puedes tirarme por el Telegram, WhatsApp, por donde sea y cuenten con nosotros al 100. De verdad que muchas gracias por haberme acompañado en ese space, chicos. No, muchas gracias a ti por habernos invitado y realmente nos sentimos como en casa. Tremendo. Por palabras finales y luego ya, chicos, me quedo con ustedes para despedirme. Katria, te despides. Muchísimas gracias por habernos invitado. La conversación ha sido buenísima. Mis disculpas por mis problemas con la conexión. Hemos Tranquilo, estado no en pasa vivo, nada. es común. Mil gracias por hoy invitarnos y a tu audiencia por escucharnos y a los que nos escucharán después. Así que sigan estudiando sobre Bitcoin, sigamos estudiando sobre Bitcoin, sigamos aprendiendo y poco a poco intentemos que más personas lo conozcan y que Bitcoin llegue a todas partes del mundo. Tremendo, un placer haber estado. Cuídate mucho. Ahí tenemos a Forte, palabras finales. Palabras finales que estoy súper bullish y no es con Bitcoin, estoy súper bullish con la adopción de Bitcoin en Cuba. Por ahí está la isla BTC que ha hecho un comentario y bueno, realmente la isla BTC es un proyecto, no quiero despedirme sin mencionarlo, es un proyecto que pudiéramos considerar piloto, es un proyecto que se está desarrollando en la isla de la juventud, en Cuba, y que perfectamente puede ser la primera economía circular local, porque Cuba Bitcoin es un concepto amplio, grande, de toda una isla y es muy difícil a la isla de Cuba pues eh, hacerle un orange peel, pero sí es mucho más posible hacer orange peel en pequeños lugares donde haya personas que conozcan, que tengan buenas intenciones y que sepan. Y bueno, en la isla tenemos la oportunidad de tener a Yuri, que si bien hoy por hoy la isla es un proyecto que no es una economía circular,
Estoy seguro de, quién sabe si en algún tiempo pues logramos tener la primera economía circular en Cuba. Y estoy seguro que si la isla triunfa, si el proyecto de la isla BTC triunfa y se logran pues buenos resultados, pues otras personas pues van a verlo con mucha curiosidad y estoy seguro de que va a ser mucho más fácil de replicar, ya que hay una experiencia previa. Es un contexto cubano, que el contexto cubano, por mucho que algunos intenten entenderlo, no se parece para nada a ningún otro contexto y tiene muchas más dificultades que la construcción de otras economías circulares en otros lugares. Entonces, perfectamente creo que si el proyecto de la isla BTC triunfa, pues se va a replicar y vamos a tener más economías circulares a lo largo de toda Cuba. Tremendo, eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Muchísimas gracias, Fuerte. Y ya ustedes saben, cuenten con nosotros en lo que sea que necesiten. Satoshi somos todo también de ustedes. Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias. Chicos, tremendo. Gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final. Actualmente somos 204 personas conectadas en este space, lo cual son unos números que nosotros como comunidad le agradecemos muchísimo por haberse quedado hasta el final. Por último, voy otra vez a compartir las pantallas para que pasen a seguir las cuentas de los chicos que tuvimos aquí el día de hoy y también la cuenta oficial de Cuba BTC. Y ya pasamos básicamente a despedirnos. Denme un segundo para compartir pantalla. Cuando vayan a escuchar el Spotify, pueden buscar la cuenta de Cuba Bitcoin, Cuba, rayita abajo o underscore BTC. De esa manera pueden ir a apoyar directamente este proyecto. Ya ustedes saben que son gente que están trabajando a pulmón con todo lo que están haciendo y son ejemplos para muchísimas comunidades en Latinoamérica que estamos tratando de hacer lo mismo. Entonces ya ustedes saben de la manera que nosotros agradecemos a ellos, compartiendo los contenidos que ellos hacen, dando like, haciendo repost y todo lo demás. Eso suma que más personas puedan ver el algoritmo. Entonces también aquí está la cuenta de Forte, que se escribe Forte 11 Cuba. Vayan a hacer lo mismo con su cuenta, den follow, comenten, mándenle saludos, díganle que lo vieron aquí y vayan a apoyar. También tenemos la cuenta de Katia, que es Katia rayita abajo y luego una. Pasen también a seguir la cuenta de ella, que son quienes estaban compartiendo con nosotros el día de hoy. Entonces, familia, creo que no me queda nada pendiente, solamente más que agradecer y celebrar un pequeño triunfo que hemos logrado aquí. Hace aproximadamente, creo que 7 días, 6 días, yo subí un video donde dije que íbamos a empezar a hacer una adopción aquí en República Dominicana y ya hemos sumado 5 negocios al mapa de BTC y ya hemos subido varios contenidos a las redes de esos lugares. El sábado voy a subir otro contenido de algunos lugares nuevos que se sumaron. Van a haber negocios que realmente son muy interesantes. Vamos a tener una escuela de choferes que ya está aceptando Bitcoin y también vamos a tener por ahí una peluquería que creo que el sábado voy a ir a acicalarme a ese lugar, tal como se llama. Ya ustedes van a estar viendo más detalles a través de las redes. Recuerden que es supremamente importante que compartan el contenido que nosotros estamos haciendo. Es muy importante que ustedes hagan comentarios, den like y hagan repost para que más personas puedan ver esto. También directamente, si ustedes van al perfil de nuestra cuenta de X, van a poder ver todas nuestras redes sociales y ahí se pueden sumar a ver todo lo que estamos haciendo. Recientemente creamos comunidad en Telegram que no teníamos. Tenemos la comunidad de Discord, que era donde siempre hemos estado. También tenemos la cuenta de Instagram que recientemente empezamos a trabajarla y todo lo demás. Entonces estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posible y lo vamos a hacer solamente a través de ustedes. Entonces creo que no me queda nada pendiente ya, ¿verdad? No me queda nada pendiente. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Sin nada más que decir, se despide Tokio. Sayonara, familia.